Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video. Y ¿quién regresó por acá? ¿Quién está por acá? Nuestra querida Super Nintendo. Y el día de hoy vamos a aprender a hacer algo que ya deben haberse spoileado por la miniatura. Y es justamente lo que dice. Y es cómo crear nuestros propios cartuchos de Super Nintendo. Y sí, ya es tarde, 15 años tarde, pues esta consola tiene como 100 años. Y el día de hoy aprenderemos a hacer justamente lo que les estoy diciendo, colocar un ROM de nuestra elección, el que queramos, en un cassette físico de Super Nintendo para colocar acá en nuestra consola, para poderlo jugar, para poderlo disfrutar en hardware retro. Y antes de que empiecen con su debate moral acerca de si esto es o no piratería, por favor concéntrense en que yo acá me dedico a relatar, a instruir, a explicar, a documentar los procesos necesarios para poder hacer esto. Así que ante todo respeto por las personas que decidan o no hacerlo. Pero bueno, rápidamente, ya saben que me gusta hablar mucho, así que 5 minuticos, déjenme hablar, por favor, que hablo más que un perdido cuando lo encuentran. El día de hoy vamos a poder colocar un ROM de los que se consiguen normalmente, los que usamos en emuladores, en un cartucho físico de Super Nintendo. ¿Y para qué hacemos esto? Ya sabemos que ahorita por la pandemia absolutamente todo el mundo se volvió coleccionista y juegos, por ejemplo, como Donkey Kong, juegos como Final Fantasy, juegos como The Legend of Zelda, juegos clásicos como Castlevania, mejor dicho, juegos que estén en el top de lo top de Super Nintendo, han duplicado, triplicado y hasta quintuplicado su valor, y eso más si lo encuentran con su caja original. ¿Qué pasa si nosotros somos coleccionistas y queremos conseguir, por ejemplo, un juego que ya es prácticamente imposible de conseguir? Podemos recurrir a la fácil, un emulador en un celular normal, pero ¿es lo mismo? No es lo mismo, no es lo mismo jugar en unas pantallitas con texto táctil a poder disfrutar el hardware nativo de la consola. Otros dirán, no, pues ya cara, conseguimos un SNES Mini y lo usamos. Pero resulta que estos SNES Mini se agotaron más rápido que los políticos honestos en Latinoamérica y es prácticamente imposible encontrarlo. Así que únicamente podremos usar emuladores, podremos colocar una Raspberry Pi, podremos hacer, en fin, infinidad de cosas. Pero ¿dónde están mis amantes de los retros? ¿Dónde están mis amantes del retromoding? ¿Dónde están los coleccionistas de huesos amarillos? Que nos gusta tener las consolas en su modo original. Y sí, también, antes de que me lo digan, conozco la existencia de estos cartuchos Everdrive que nos permiten tener todos los ROM. Pero vuelvo y digo, el día de hoy voy a documentar algo que yo realmente cuando lo vi ni siquiera me lo creía. Y ya hice una pequeña prueba fuera de cámaras y más adelante se las mostraré, donde coloqué un ROM modificado en un juego de estos ya existentes. Vale la pena que el día de hoy pasaremos por varias etapas y es solamente el primero de una serie de videos que voy a explicar. ¿Por qué? Porque vamos a entender los conceptos básicos de cómo regrabar una de estas memorias internas que tienen nuestros cartuchos para colocar un juego modificado. Pero para ello tenemos que entender que no todas las tarjetas son iguales, no todos los juegos se pueden grabar en todas las tarjetas, y vamos a entender cómo es el proceso real. Pero tengo preparado una serie de videos, como les dije, donde por ejemplo colocaremos un The Legend of Zelda que requiere un cartucho especial, colocaremos o crearemos un Star Fox, que ya saben que el Star Fox 2 nunca salió de manera física para la Super Nintendo original y nos lo venden como un plus en el SNES Classic Edition, Star Fox que nunca fue lanzado, pero nosotros mismos podemos crearlo para la Super Nintendo. Y asimismo también podemos crear multi-rooms o cartuchos con varios juegos. Así que hoy venimos con el concepto básico y iremos escalando en la complejidad, ya que para mí es importante no solamente que sigan lo que están viendo en pantalla, sino que comprendan y entiendan cómo, por qué y para qué lo hacemos. Así que listo, creo que con esta introducción de 3 horas podemos ya comenzar. Vamos a limpiar acá nuestra área de trabajo y rápidamente voy a desarmar estos cartuchos, que como se dan cuenta tenemos acá 1, 2 y 3 cartuchos originales y un cartucho ultra pirata. Rápidamente los destapo para que veamos nuestro interior. Recuerden que yo enseñé a hacer un pequeño destornilladorcito de la manera más ordinaria posible. Ahí estoy mostrando el video en pantalla, donde es un tutorial donde enseñé a colocarle batería directa, bueno, que no se use batería en nuestro Rumble Pack de 64, y ahí también enseñé a hacer este destornillador, que es el que voy a usar para abrir mis cartuchos. Así que rápidamente los destapamos. Y bueno, tal y como vieron, acabo de desarmar estos 4 cartuchos de manera
normalita, o sea, solamente le quité los tornillos. ¿Para qué lo desarmé? Justamente para que veamos la diferencia entre los distintos formatos de tarjeta. Acá no los tengo todos, no, hay muchos más, pero ya voy a explicarles cómo identificarlos y cómo saber qué hacer. Pero quiero empezar por mi cartucho genérico, mi cartucho pirata. Y es que es fácilmente reconocible por estas gotitas chinas, que ya saben que solamente es el encapsulado de un IC casero, pues casero no oficial, o bueno, digamos económico, que siempre hacen en todos estos dispositivos de China. Resulta que si tienen cartuchos de estos genéricos, no podemos hacer reproducciones, o por lo menos no podemos confiar en que el funcionamiento sea el mismo, y de pronto todo el tutorial va a fallar. Yo detrás de cámaras haré intentos y les explicaré si de pronto podemos llegar a usar este tipo de cartuchos genéricos, pero por el momento les digo que eviten comprarlos, conseguirlos, y si ustedes destapan su cartucho y no tiene por dentro ninguna marca oficial de Nintendo, o que realmente se note que es un cartucho original, vamos obviamente a descartarlo y no lo usaremos en este tutorial para no complicarlos. Pero bueno, vamos a dejar por acá a un lado nuestro cartucho de prueba y vamos a enfocarnos en los principales que yo voy a usar. Como se dan cuenta, tengo un gran juego acá, que es Super Mario All Stars. Vamos a entender algo muy importante, y es que para hacer este tutorial vamos a requerir un cartucho donante, un cartucho que sirva como host de nuestra ROM a modificar, a instalar. Este cartucho obviamente va a quedar totalmente cambiado, la información va a ser diferente, es decir, no voy a colocarle otro juego y cuando yo quiera regresar al, digamos, este juego que tenía acá, no puedo simplemente resetearlo y cambiarlo, no, porque vamos a quitar físicamente nuestra EPROM en la cual se almacenan los datos de los juegos. Por eso requerimos un cartucho donante. Por eso les digo que ya les voy a explicar cómo identificar cuáles cartuchos pueden conseguir, porque juegos tan raros y tan extraños como, digamos, acá en Colombia ni siquiera tenemos la costumbre o la ¿cómo se llama esto? O la cultura del béisbol. Este juego de MLBA lo compré en el equivalente a $2.50, digamos, para que me entiendan, en México unos 50, 60 pesos mexicanos. En Colombia unos 10.000 pesos colombianos me costó este cartucho, porque ya saben que no les gusta. Pero resulta que en este cartucho podremos grabar juegos que realmente fueron muy épicos y que en este momento son prácticamente imposibles de conseguir. Pero vamos a entender que hay diferentes tipos de tarjeta. Tenemos una acá con 2 integrados, tenemos otra acá también con 2 integrados y pues la SRAM, y tenemos acá la batería que nos indica que este cartucho puede grabar. Pero se dan cuenta que todos tienen algo en común, todos de estos son acá originales, nos marca de Nintendo, este también nos marca de Nintendo, y este aparentemente parece una réplica casi AAA. Así que obviamente voy a enfocarme en los que tienen mi logo de Nintendo. Ven cómo ya vamos reduciendo las opciones. Vamos a tener acá estos dos cartuchos. Uno es Big Horse Baseball, que no sé por qué conseguí solo juegos de béisbol, y este es MLBPA Baseball. Son juegos que, como les dije, a mí realmente no me interesa tener y que pueden servir como donantes para poder colocar ROMs que a mí realmente sí me interesa para mi colección personal. Como se dan cuenta, acá tenemos esta tarjeta que tiene unos integrados más. Tiene acá una SRAM que es para otro tipo de funciones que no voy a entrar en detalle hoy porque es para otro tutorial, y vemos que tenemos acá más cantidad de integrados en comparación con el que tenemos acá a la derecha. Como les dije que este video es con el cual vamos a aprender a entender y a dar el primer paso en la reproducción de nuestros propios cartuchos, vamos a enfocarnos en el cartucho más simple. Después vamos a entender cómo dividir los ROM y cómo grabar diferentes tipos de juegos en estas nuevas tarjetas modificadas. ¿Listo? Así que vamos a reducir un paso más nuestra instalación del día de hoy y voilà, vamos a quedarnos con esta tarjetita, la más simple, pero obviamente el concepto que se usa en esta modificación puede ser aplicado para las tarjetas que tienen 2 integrados o hasta más. Así que por favor, concentraditos y estén muy pendientes a todo lo que les voy a mostrar en pantalla. Vale la pena decirles que esto no me lo inventé yo, esto existe desde el inicio de los tiempos de la modificación electrónica, y yo me estoy pasando principalmente en 2 páginas para hacer este tutorial, una en portugués y otra ya más conocida, que es la de El Otro Lado, donde siempre me han baneado solamente por compartir mi conocimiento, pero no importa. Vamos a darle los créditos necesarios a las personas que hicieron este tipo de investigación, y tomé 2 datos y muchos comparativos diferentes para explicarles a ustedes de la manera más simple. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder estar más presentes es identificar el tipo de tarjeta que tenemos, exactamente la referencia de tarjeta que tenemos. Así que voy a pasar al computador y les voy a explicar
cómo identificar cuáles juegos podemos grabar en esta tarjeta. No sin antes avisarles que los tutoriales en los cuales me estoy basando son mucho más detallados y nos hablan de unas low room, nos hablan de unos high room, nos hablan de unos elementos que requieren diferentes integrados, el chip SFX, el chip DSP y muchas cosas más que iré documentando mientras vaya escalando la complejidad de este tutorial. Así que el día de hoy tenemos varias formas de saber cuál cartucho o bueno, cuál tarjeta trae nuestro cartucho, ¿cierto? Paso rápidamente a la imagen de mi computador y para eso vamos a entrar a esta página llamada SNES Central. Podemos buscar por juego o podemos buscar por tarjeta, pero resulta que si ustedes aún no han abierto su cartucho o de pronto no lo han comprado y quieren saber las posibles tarjetas que tiene un juego, porque cada juego puede tener 2 o 3 tarjetas diferentes, ustedes pueden entrar rápidamente acá a la pestaña que dice Games. Vamos a identificar primero cuál es la región de nuestro cartucho. Este tutorial es totalmente compatible con juegos europeos, americanos o japoneses, ya que después de que usemos una ROM en nuestra tarjeta donada podemos cambiar la región si lo queremos y ya eso se hace más adelante intercambiando este integrado conocido como el CIC, pero eso es tema para otro video. Hoy voy a enfocar justamente en la región propia de mi consola y en la de mi cartucho, que si lo vemos acá, tenemos acá una región USA, o sea, es un cartucho americano. Así que en nuestro listado de la SNES Central podemos buscar nuestro juego. Nuestro juego se llama MLBPA. Como lo vemos acá, lo seleccionamos. MLBPA Facebook. MLBPA Baseball. Vamos a ver acá la información propia de cada uno de estos cartuchos, nuestro código serial único por juego, que viene siendo como la identificación propia de nuestro juego, que es la misma que aparece acá, SNES XH USA, identificar que realmente es el cartucho que estamos mirando. Acá nos muestra otros datos importantes y nos dice principalmente que este juego se encuentra en solo un tipo de tarjeta, la SHVC 1A0N20. Si se están dando cuenta, si miramos nuestro cartucho, justamente es esa, SHVC 1A0N20. Voy a hacer un pequeño paréntesis y les voy a mostrar algo. Voy a buscar otro juego que es justamente este, ¿cómo es que es? Frank Thomas Big Heart Baseball. Voy a abrir otra pestaña y rápidamente lo busco. Por ejemplo, este juego Frank Thomas Big Heart Baseball, acá lo seleccioné en el listado y me dice que tenemos 3 tipos de tarjeta totalmente diferentes. La 13M30, BA3M20, 1A3M30. Entonces, cuando estos juegos tienen diferentes tarjetas, la única forma de identificar la propia que tienen es sí o sí destapar nuestro cartucho. Ese es un pequeño consejo que más adelante les voy a explicar por qué es tan necesario saber. Listo. Ahora sí, ya descartamos nuestro juego, ya tenemos abierto nuestra tarjetita y ya identificamos nuestra nombre o referencia de tarjeta, que en este caso la 1A0-20. Listo. Si entramos acá a nuestra descripción de nuestro juego y entramos acá a la descripción de la tarjeta, que en este caso es la única compatible con nuestro cartucho, acá es la misma, lo selecciono y me va a mandar directamente a mi tarjeta, que si comparamos la foto con la que nos aparece en pantalla es exactamente la misma. En este punto ya tenemos medio tutorial y acá me dice cuáles juegos fueron lanzados en ese PCB, en esta tarjeta, mi gente, y de esta manera nos podemos ahorrar horas, meses, años, identificando si nuestro room es un low room, si es un high room, si que requiere integrados especiales, si requiere modificaciones extras. Esta es la forma más fácil después de leer en muchas partes. Identificar el tipo de tarjeta y ver cuáles rooms son compatibles con esta tarjeta y así nos ahorramos muchísimo tiempo. Si lo notamos, son muchos títulos que si pensamos o bueno, tratamos de buscarlos, van a ser muy difíciles de encontrar de manera física y en algunas subastas pueden cobrar esta vida y la otra. Pero momento, quiero que aprieten ese esfínter súper fuerte porque no todos los títulos que están en este listado pueden ser grabados el día de hoy. Vale la pena aclararles, este es el primer paso de nuestros tutoriales. En teoría, con lo que vamos a aprender con esta serie de tutoriales, absolutamente cualquier título va a ser grabado, pero hoy vamos a estar limitado a la EEPROM que vamos a usar, ya que la EEPROM que usaremos es de 1 megabyte. Por favor, comprendan que en esta época teníamos megabits y no megabyte.
Sí, suena extraño, suena raro, pero ya les voy a explicar rápidamente. El día de hoy, tal y como hice la encuesta que mostré en Twitter o que hice también en mi página de YouTube, pregunté cuál de estos juegos podían ser compatibles y algunos de los que yo quería, como por ejemplo el Demon Crest, ya les voy a mostrar, no se puede grabar en este primer tutorial. Para el siguiente sí lo voy a hacer y algunos otros que también quería grabar, como el Street Fighter, tampoco podían ser grabados. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Con esta aplicación que pueden descargar directamente desde la descripción de este video, que es un SNES Room Utility, podemos ver cuál es la información de nuestro room y si es compatible o no con este tutorial. Como les dije, con este primer tutorial donde solamente vamos a grabar juegos de 1 megabyte o como sería 8 megabits, ya les explico. Voy por ejemplo a mostrarles rápidamente el Street Fighter 2 de Super Nintendo. Si se dan cuenta acá, es un juego de 32 megabits que sería traducido a 4 megabytes. Las EEPROM que vamos a usar en este momento, como les dije ya hace un momento, son de 1 megabyte, así que no podrá ser compatible y nos tocaría para este juego grabar 4 y soldarlas mediante unos puentes, que es más complicado y lo veremos en un futuro video. Otro juego que yo quería, por ejemplo, el Demon Crest, lo abrimos y este juego es de 16 megabits, o sea 2 megabytes, tampoco podría ser grabado en uno solo, así que me decanté por el tercero de mi lista, que sería un gran juego también, que es el Super Castlevania 4, pero para que no se me compliquen y digan, no, ya cara, estás dando muchas vueltas, todos los juegos que tengan de tamaño de 1 megabyte, cuando ustedes lo descarguen, son compatibles para este primer tutorial, así que si yo selecciono Super Castlevania, me dice que es de 8 megabits, que sería traducido a 1 megabyte, y este juego sí nos funcionaría para nuestro primer cartucho. Así que vamos a tomar este Super Castlevania 4 como nuestro primer tutorial, nuestro primer escalón para entender cómo grabar juegos de mayor tamaño, como el Street Fighter de 4 megabytes o el Demon Crest de 2 megabytes en este tipo de tarjetas donadas. Este Super Castlevania, como vemos, es de 1 megabyte y nos va a caber de manera perfecta en las EEPROM que vamos a usar. Así que rápidamente vamos a preparar nuestra tarjeta. Obviamente, antes de tan siquiera comenzar, voy a probar que mi cartucho funcione, porque si ustedes tienen un cartucho donante que no les funciona, pues van a perder mucho tiempo. Me lo van a agradecer más adelante. Rápidamente conecto mi Super Nintendo. Voy a colocar el cartucho. Recuerden que siempre los integraditos van hacia atrás. Con mucho cuidado voy a colocarlo. Prendo la consola. Y justamente es este, el MLBPA Baseball. Listo, el cartucho funciona y ya estamos preparados a dar el siguiente paso, donde obviamente lo primero que tenemos que hacer es desmontar esta EEPROM que se encuentra acá. Voy a colocar más zoom acá, voy a colocar más zoom acá y vamos a quitar este integradito. De pronto acá, esta va a ser la parte más tediosa, no difícil, sino que esta soldadura obviamente lleva mucho tiempo guardada. Y si han seguido mi canal, ya saben que mi recomendación para poder desmontar ese tipo de soldadura es, aunque parezca extraño, colocarle más estaño en cada una de las patitas. Así que lo hago rápidamente. Después de que aplico estaño en cada una de las patitas, voy a extraerlo con un extractor de soldadura, que si no saben de qué hablo, acá estoy mostrando en la parte superior derecha un tutorial donde explico el funcionamiento y absolutamente todo lo que deben saber acerca del extractor de soldadura. Explico cómo usarlo, cuáles son los consejos, cuáles son sus utilidades, cómo limpiarlo y más o menos para que entiendan cómo es tan necesaria esta herramienta en un taller, sea para reparaciones electrónicas o simplemente como hobby casero. No sé si estén viendo cómo se abren de bonitos los agujeros y cómo queda totalmente limpio, recogido de estaño, y de esta manera podemos retirar el integrado de manera muy fácil. Los que me conocen saben que no soy tan fanático del aire caliente y mucho menos en este tipo de tarjetas antiguas, que por colocar las cosas aparentemente más simples, o sea, simplemente colocarle aire caliente y quitarlo, podemos llegar a malograr, doblar o perjudicar la tarjeta. Siempre empezamos de la forma más útil
para el resultado final. Nunca buscamos facilidad simple, nunca buscamos hacerlo de manera rápida. ¿Contra quién están compitiendo? ¿Cuál es el afán? ¿Qué esperan con terminar 10 minutos antes? ¿Listo? Como vemos acá, mientras hablaba tanto Popó, ya limpié casi toda esta parte de estaño. Obviamente aún quedan residuos. Voy a hacer la otra parte en cámara rápida. Listo. Estamos viendo que ya prácticamente quitamos toda la soldadura de acá. Solamente si vemos que ya no hay ningún tipo de resistencia de soldadura, podemos empezar a jalar nuestro integrado. Si se están dando cuenta, voy a usar por acá una herramienta planita donde voy a poder quitar mi integrado. ¿Se dan cuenta? Por acá tenemos resistencia en una patita, solamente porque quedó un poquitico de estaño. Y listo, mi gente. Hemos quitado la EPROM de nuestro juego. Si ustedes quieren guardarla, si quieren conservarla, si este es un juego que ustedes soñaban con jugar alguna vez, pueden guardar esta pequeña EPROM. Esta no puede ser regrabada, mi gente. Esta no puede ser reutilizada. Esta viene bloqueada para escritura y esta únicamente puede contener el juego que estaba marcado en nuestra carátula. ¿Listo? Lo que necesitaremos obligatoriamente para poder llevar a cabo este tutorial es justamente unas EPROM regrabables. Pero momento, por favor, antes de que se paren las pestañas, entiendan que estas son EPROM totalmente diferentes. Existen las EPROM, o sea, las EPROM con doble E, que son electrónicamente borrables, y existen estas que son antiguas, son mucho más vintage, y son EPROM que no pueden ser borradas de manera automática, que las podemos reconocer de manera muy simple porque tenemos acá un pequeño cuarzo muy extraño y muy bonito, ¿cierto? Quiero hacerle un video totalmente dedicado a las EPROM porque si no este video me hubiera quedado de 2 horas, donde explico por qué esta EPROM tiene esta pequeña ventanita y por qué podríamos en teoría borrarlas con el sol. Estas EPROM, así un pequeño resumen rapidito, podemos regrabarlas, pero para el momento de borrarlas no las podemos borrar desde el computador, no, tendremos que meterla en una pequeña borradora o en un pequeño borrador o en una pequeña camita ultravioleta en la cual, si le entra luz ultravioleta por esta ventana, se va a borrar el contenido de la EPROM. Sí, suena muy extraño, hasta para mí, yo nunca había escuchado esto. Por favor, no me maten en los comentarios. Y me parece muy interesante cómo funcionan estas EPROM que se pueden borrar mediante rayos ultravioleta. Y obviamente para programar estas EPROM requerimos un programador normal. En este caso tengo un programador de Pix, pero para la conveniencia de este tutorial y tal y como lo anuncié en mi Instagram, he conseguido un programador universal mucho más hermoso, con el cual vamos a hacer más contenido en este canal, y es nada más y nada menos que un programador chino TLC 8662 que nos permitirá simplificar funciones y llevar a cabo muchos otros planes y proyectos que tengo en mi canal. Como ven, solo tenemos que tener un programador compatible con estas EPROM. Así que rápidamente voy a dejar esto a un lado y vamos con el siguiente paso, que es justamente lo que les dije. Vamos a reprogramar estas EPROM. Pero para eso primero tenemos que preparar nuestro room a grabar. Y bueno, ya estamos en nuestro computador y tal y como estamos viendo, nuestro primer juego para intentar este tutorial es el Super Castlevania 4, que si vemos acá en tamaño es de 1 megabyte, exactamente 1024 kilobytes. De esta manera podemos estar seguros de que nos va a funcionar con nuestra EPROM. Como ya lo he dicho varias veces, nuestra EPROM tiene justamente esta capacidad, 1 megabyte. Como lo dije hace un momento, en próximos tutoriales colocaremos juegos de mayor capacidad. Listo. Abrimos nuestra herramienta SNES Room Utility, que la pueden descargar directamente desde la descripción de este video. Le decimos archivo, abrir y vamos a buscar nuestro Super Castlevania. Nos vamos a asegurar de lo que les dije hace un momento, que sea de un tamaño de 1 megabyte y que por favor el room que hayamos descargado sea compatible con nuestra consola. En este caso, mi juego es NTSC. Si descargamos un juego en formato PAL, no nos va a funcionar en nuestra consola. En futuros videos veremos cómo hacer un cartucho multiregión, pero eso es tema para otro video. Lo realmente interesante y la razón por la cual usamos esta aplicación es que tendremos que hacer un swap bin. ¿Qué es esto?
Si selecciono acá la pestañita de Swap Bin, nos habilita nuestro 27C801. ¿Qué es esto? Para que no se compliquen, justamente es la referencia de nuestra EPROM, de nuestra EPROM M27C801. Al seleccionarla acá en nuestro programa, este Swap Bin va a intercambiar los pines para que no nos toque puentear tanto al momento de la instalación. Y mediante este Swap Bin únicamente tendremos que intercambiar dos pines. Si no lo hicieran con el Swap Bin, tendrían que prácticamente intercambiar la mitad de los pines de todos los que tiene nuestro integrado, que realmente son muchos. Así que con el Swap Bin seleccionado, nada más le movemos acá, le decimos OK y vamos a ver el fondo, nuestra carpeta. Se va a generar un nuevo archivo. ¿Se dan cuenta? Voy a cerrar acá mi utilidad. Se va a generar un archivo en formato .bin y justamente este es el que podemos grabar en nuestra EPROM ya lista y preparada. Y listo. Ahora voy a conectar mi programador. En este caso estoy usando un TL866-2 Plus que lo compré desde una tienda china. Si ustedes lo quieren adquirir, voy a dejarles el enlace en la descripción de este video. Y vamos a preparar primero que todo nuestra EPROM. Recuerda que les dije que esta es una EPROM que no es electrónicamente borrable, sino que se borra mediante la introducción de luz ultravioleta en este pequeño cuarzo. Antes de siquiera grabarlo, vamos a tener que tapar esa ventanita. No es complicado, no requerimos nada extraño. Simplemente un poquitico de esta cinta que se usa en electrónica normal o cualquier tipo de cinta que nos tape la entrada de luz. Corto un cuadrito y tapo el cuarzo de tal manera que no tengamos acceso a él de manera visible. Listo. Ahora sí voy a colocarlo en mi programador, siempre respetando la polaridad. Acá vemos nuestro pin 1, lo coloco y lo cierro. Listo, regresamos a nuestro computador y voy a usar el programa que venía con mi programador. Justamente acá, al seleccionar mi integrado, voy a seleccionar el que estoy usando, un M27801. Como abriendo comillas, este programador nos permite programar más de 15.000 integrados diferentes. Pronto le haré un video específico. Listo, lo selecciono. Ahora voy a verificar que mi integrado esté totalmente en blanco. Para eso voy acá a la opción que dice Blank. Verifico que esté en blanco. Me dice que mi dispositivo está totalmente en blanco. Y ahora sí voy a cargar mi .bin. Voy a la carpeta. Recuerda del Castlevania que se creó un archivo independiente. El SFC es el run original, ese no me funciona. Voy a cargar el .bin que ya tiene el Swap Bin. Listo, lo selecciono. En formato de archivo lo dejamos en binario y le decimos OK, no movemos nadita, nadita, nadita. Ahora sí lo voy a escribir. Le doy acá al botón de programar. Le digo Program y esperamos que llegue a 100%. Y listo, como vemos ha terminado de programar. Ya, esto es todo. Yo sé que suena medio simplista, pero es que no voy a gastar mucho tiempo explicando cómo usar el programador. Eso lo veremos en próximos videos. Ahora sí, vamos con el ensamble de nuestro integrado. Lo retiro de mi programador, lo saco. Voy a desconectar por acá todo y ahora voy a enfocarme en mi baquelita, en mi PCB, y por favor no cometan el error que yo hice haciendo pruebas fuera de cámara. Antes de nada voy a enderezar las patitas que queden lo más perpendicular posibles a la forma propia, que me queden bien cuadraditas. ¿Para qué? Para que ensamble muy fácil sin necesidad de doblarlas una por una. Y vamos a ver la forma que tiene el dibujito que está de fondo, ¿cierto? Se dan cuenta que acá tenemos una pequeña muesca y acá tenemos otra pequeña muesca. Yo la primera vez que hice el tutorial fuera de cámaras lo coloqué así al borde o al extremo. Así no tiene que ser, tiene que ir hasta la parte de atrás donde nuestra EPROM encaje con el segundo símbolo, no el que está hasta el borde de la tarjeta. Es para una EPROM más larga. Simplemente vamos a encajarla así. Pero antes de soldar tenemos que tener presentes que con esta orientación, mírenla muy bien, vamos a tener que levantar las siguientes dos patitas, la 24 y la 31, tal y como estoy mostrando ahí en pantalla. Vamos a ver, lo levantamos con mucho cuidado. Voy a contar acá mis patitas, ¿cierto? Vemos acá 24 y 31. Muy bien, tiene que quedar así.
estas dos patitas levantadas, la orientación del integrado de esta manera, ¿vale? Ahora sí, vamos a colocarlo bien hasta la parte de atrás. Por favor, no se confundan aquí. Todas las patitas tienen que entrar acá sin ningún tipo de complicación, solo tienen que estar derechitas. A ver, a ver, a ver. Cada una por su agujerito, sin complicaciones. Listo, así. ¿Ven? Acá quedan unos pines sueltos para una EPROM más grande, pero tiene que quedar desde la primera de este lado. Espero que por favor me entiendan. Si no es así, repiten el video las veces que sea necesario. Ahora sí, voy a apoyar mi tarjetita y voy a colocarle primero que todo 2 pines de apoyo en diagonal para que no se me mueva el integrado. 2 pines de apoyo. Veo que esté bien puesto hasta el fondo. Y ahora sí voy a soldar todos los pines en cámara rápida. Muy bien, quedando de esta manera. Obviamente todas las patitas están soldadas, exceptuando la 24 y la 31 que están levantadas. Lo que tenemos que hacer ahora es intercambiar los pines, es decir, soldar esta en el pad de allá y soldar esta en el pad de acá. Para eso usaré 2 cablecitos, ¿sí? Voy a soldar primero uno a través del agujero, espero la cámara me haga justicia por acá. Tan, 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 tan. Saco acá la puntita del cable. Listo. Y le colocamos un poquito de estaño. Si estoy en cámara, acá, a ver, un puntito de estaño. Muy bien. Y ahora en el otro extremo, en la otra patita, en el otro pad, hago lo mismo. Voy a atravesar el cable. Ya les muestro. Listo, les muestro acá rápido. He soldado en los agujeros. Y ahora lo que hago es intercambiarlo. Este se va a soldar a esta patita y este a la patita que está levantada. Suena complicado, pero no lo es. Créanme que no. Colocamos un poquitico de estaño. Un poquitico de estaño. Va con uno. Y ahora el segundo. ¿Listo? ¿Se ve bien? A ver, a ver, a ver, a ver. Si se dan cuenta, esta patita quedó soldada al pad de allá y esta patita quedó soldada al pad de acá. Muy bien. Voy a cortarle el exceso para que no nos incomode el momento del ensamble. Muy bien. Y si ya está todo correcto, si nuestro integrado está totalmente bien soldado, nuestras patitas intercambiadas, señoras y señores, ha llegado el momento de la verdad. Tengo susto, tengo miedo, tengo nervios de que funcione. Vamos a conectar nuestra querida Super Nintendo. Voy a alejar por acá el zoom. Ok. Voy a conectar por acá mi video. Voy a conectar por acá mi corriente. Y voy a colocar el cartucho. Recuerden que los integrados van hacia atrás, así que con mucho cuidado voy a colocarlo, ¿cierto? Capturadora prendida, todo súper bien. Encendemos la consola y... oh, ¿qué pasó? No fue... ah, sí funcionó, se demoró. Me asusté. Apareció en pantalla, apareció en pantalla. ¡Qué tuto, qué tuto! No me hagas sufrir, consola desgraciada. Y oh my Deus, ¿qué es esto, señoras y señores? Estamos con un juego grabado por nosotros mismos en nuestra Super Nintendo de manera totalmente nativa. Super Castlevania 4. Oh, genial. Qué bonito, mi gente, qué bonito. Voy a traer un control que no sé dónde está. Bueno, mi gente, quiero que me disculpen. No encontré un control de Super Nintendo. No sé si tengo.
Realmente esa Super Nintendo me la donó un amigo, pero no me acuerdo si me enviaron control de Super Nintendo. Busqué por todo lado y no, realmente no encuentro el control. Discúlpeme, pero como estamos viendo acá, funciona de manera correcta. El reset, no sé, alguien que tenga el cartucho original que nos diga si es así de moradito la pantalla negra, porque sí me asusté un poco. Apago, prendo otra vez, hago las pruebas necesarias y veo que funciona súper bien. Oh, me encanta, me encanta. Perdón por no tener un control para ensayar. No tengo cómo probar. Y ahora, rápidamente fuera de cámaras, mientras les estoy hablando en Voicing Off, les muestro que justamente se pueden hacer de manera casera nuestros stickers. Obviamente, si lo podemos mandar a hacer en una imprenta o en un lugar donde los hagan con mayor calidad, podemos dejar una calidad superior y podemos hacer que nuestro cartucho quede prácticamente original. Esto ya depende de ustedes, de cómo quieran conservar sus cartuchos. Yo únicamente les quiero mostrar cómo nos queda nuestro resultado final, cómo es que queda nuestro cartucho. De esta manera podemos tenerlo en nuestra colección, o si lo quieren regalar o si lo quieren vender. Todo depende de lo que ustedes tengan pensado con este proyecto. Realmente queda hermoso. Sí, falta blanquear el cartucho. Sería bueno usar otro tipo de papel, si se puede fotográfico o algo. Pero en este caso se dan cuenta que hice una laminada ultra simple con un poco de cinta que evita que se nos dañe al momento de recibir cualquier tipo de líquido o humedad, que es lo que ocurre normalmente cuando solamente dejamos la impresión. Se dan cuenta, acá le cayó líquido y nuestra impresión aún funciona. ¿Se dan cuenta? Ese pequeño truquito lo veremos más adelante en otros tutoriales que tengo pensados justamente de la restauración de nuestros cartuchos. Pero por el momento, un cartucho de esta manera en su colección de un juego que sea ya prácticamente imposible o muy costoso de conseguir es algo valiosísimo y que realmente me encanta compartir con ustedes. Entonces, pues este ha sido un video en el cual aprendimos a hacer nuestras reproducciones de Super Nintendo con ayuda de nuestra querida Epron M27C801. En prontos videos veremos justamente lo que les dije. Espera, les bajo por acá el volumen. En próximos videos veremos justamente lo que les dije de crear cartuchos de multi-room, crear cartuchos de más de la mega que tiene de limitación, o sea, colocar 2 megas, 4 megas, 16 megas. También otro tipo de EPROMs veremos. También veremos cómo crear nuestros cartuchos modificados de Room Hack. También veremos cómo hacer un cartucho multiregión al momento de intercambiar este C y C y hacerlo compatible con cualquier tipo de consola. Y esto es un universo que se nos abre totalmente. No puedo hacer todos los videos en un solo viaje, pero por lo menos ya dimos el siguiente paso en este canal. Entonces, pues ya saben, si les gustó este video, por favor háganmelo saber en los comentarios. Díganmelo si se han animado y díganme, por favor, con mucho respeto ante las personas que quieren hacer esto, qué opinan acerca del dilema moral de si este cartucho obviamente ya deja de tener originalidad, y de qué opinan acerca de la creación de estos cartuchos para su uso personal, para su hogar, para su casa o para su colección. Como siempre, con mucho respeto, porque el conocimiento, cuando no se comparte, pierde total valor, y el que no vive para servir no sirve para vivir. Ya saben, si les gustó este pequeño videito, me encanta, me encanta, me encanta. Se ve bonito, realmente a primera mano se ve genial. Se ve genial, me encanta cómo se ve. Ya quiero hacer mi Zelda en español. Me emociono. Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en uno próximo. Así que aparezca la imagen. Ya. Chao, chao.